Què tal, com estan? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Isabel Pastor, tenim una última hora. Així és. Sembla ser, segons apunten diversos mitjans, que s'ha detingut el conegut com a Rambo de Requena a la localitat d'Andorra, a la província de Terol, Joan. Segons informa la Guàrdia Civil, eren les 3:30 de la vesprada quan membres d'una patrulla de la Benemèrita han anat a identificar un home que estava a un cotxe a la localitat de Muniesa, a Terol. A l'apropar-se, l'individu ha obert foc contra un guàrdia que ha rebut un tret a l'abdomen i ara es troba estable a l'Hospital de Saragossa. Ja sabem que este individu que estava al cotxe s'ha identificat i és el Rambo de Requena, Isabel. Ampliarem la informació, però abans posem-nos en context, recuperem les declaracions que va fer una de les últimes persones que es va topetar amb esta persona. És el propietari d'un celler a Xelva que va ser disparat perquè el Rambo de Requena volia robar-li el cotxe i el va descobrir. Escolten. Cuando me disparó, pues bueno, si me hubiera matado ya se hubiera acabado todo, pero aún tuve la sangre fría de bajar del coche otra vez al ver que no me iba y volverme a dar un disparo hasta esta distancia donde estamos tú y yo. Cuando te pegan un disparo no sabes cómo va a ser. Entonces el primero me lo dio y me di cuenta de que no me había herido demasiado porque no sabía lo que llevaba. El segundo pensaba que era el que sí que era de verdad. Així actuava el conegut com Rambo de Requena. Ara volem ampliar la informació sobre la seva detenció a la província de Terol i per això connectem amb el nostre company del diari Les Províncies, Javier Martínez. Ell té tota la informació. Javier, quina és l'última hora? Explica'ns. Buenas tardes. Pues ha finalizado ya por fin la operación Caza, la del Rambo de Requena, la del ladrón de Ermitaño y esta última vez sí que ha herido a un guardia civil. Al parecer, según las primeras informaciones que nos llegan, no habría extraído los plomos, los perdigones, como hizo en las otras ocasiones donde no hubo víctimas que lamentar. En esta ocasión sí, en esta pequeña población de Teruel, en Muniesa, cuando ha sido identificado por la Guardia Civil, le ha disparado a la altura del abdomen y aunque bueno, no corre peligro la vida de la gente, pero sí que ha resultado herido. Al instante se ha montado un operativo, todas las patrullas que estaban disponibles pues han hecho un cerco y lo han logrado acorralar en otra localidad muy próxima, en Andorra de Teruel. Sí, dime. Justament, Andorra és on finalment l'han trobat després d'haver ferit, suposadament, deixat gent a Muniesa. Sí, el rastro de la Guardia Civil ha llegado hasta allí. Bueno, de inmediato los vecinos pues han empezado a difundir vídeos de ese operativo, ¿no? Con los guardias civiles. Eran momentos de tensión, de mucho nerviosismo y sobre todo hay que recordar que hace 2 años Igor el Ruso, en ese mismo municipio de Teruel, mató a 3 personas, a 2 guardias civiles. Os podéis imaginar las precauciones que han tomado y más porque tenían ya a un agente herido. Como he dicho, en esta ocasión sí, no había extraído esos perdigones y las informaciones que nos llegan de última hora es que en ese intercambio cuando lo han rodeado, ese intercambio de disparos, pues Pedro Lozano Jiménez, que es el nombre del Rambo de Requena, del delincuente, ha resultado herido y lo han trasladado con urgencia en un helicóptero hasta el hospital de Zaragoza. Cal recordar que se l'estava buscant a Castelló i a Terol, a la província de Terol és on se l'ha trobat. Fins a quin punt ha sigut important la col·laboració ciutadana? Com s'ha donat amb ell, finalment? Bueno, en los últimos días la verdad es que la Guardia Civil estaba siguiendo varias pistas. Sabían, algunas de ellas falsas, por ejemplo, llegaron hasta una localidad de la provincia de Castellón donde alguien había visto a un individuo cuyas características coincidían con él, luego lo han identificado y no eran. También se dijo que podía haber extraído dinero en un cajero de Ademuz, pero la verdad es que ese rastro, ¿no?, se había perdido de alguna manera hasta que hoy ha podido ser identificado. De hecho, en esas primeras informaciones no se sabía si verdaderamente era el Rambo de Requena hasta que no han conseguido detenerlo, pero después de este tiroteo. Recordem que el conegut com a Rambo de Requena és originari de Port de Sagunt. Son pare el va identificar a través de la televisió. Es va assabentar que el seu fill robava i que era esta persona en concret a través dels mitjans de comunicació. El seu pare defensava que robava per menjar, però ara mateix, si se confirma, hauria ferit a un agent de la Guàrdia Civil. Per tant, això podria suposar una major pena en un procés judicial, no, Javier?
Así es, ahora se puede enfrentar incluso hasta un delito de intento de homicidio, porque ha disparado a una corta distancia contra este agente de la Guardia Civil y bueno, ha aumentado esa ficha, ese historial delictivo que tenía, ¿no? La verdad es que hasta es el delito más grave que ha cometido en ese disparo contra el Guardia Civil, pero ya comentamos en este mismo programa que Pedro Lozano, cuando se siente acorralado, pues reacciona de forma violenta, ¿no? En las dos últimas ocasiones en las que disparó al bodeguero, pues también la víctima nos explicó que él iba con una piedra, ¿no?, para intentar evitar el robo de su vehículo. Entonces el joven de Puerto de Sagunto, Pedro Lozano, se vio amenazado y por eso dispara, sabiendo en esta ocasión de que esos tiros no eran mortales, porque, como explicamos, en una casa de Chelva había extraído esos perdigones. Y un mes antes, aproximadamente, en Requena también se vivieron momentos de mucha tensión, cuando un matrimonio de abogados que entraba a su domicilio con un guardia civil que les acompañaba porque habían visto que la puerta estaba forzada, también este delincuente reaccionó de forma violenta porque los encañonó a las tres personas. En esos momentos no se sabía ni se ha podido determinar si esos cartuchos estaban cargados con perdigones como ha sido hoy o no lo estaban, como ocurrió el otro día con el bodeguero. Javier, precisament deixar rastre a cases que ocupava per a dormir forma part del modus operandi de Pedro Lozano. Recordem com actuava. Javier. Hola, perdona. Sí, él cuando entraba en una de las viviendas lo que solía hacer primero es asegurarse, ¿no?, de que ninguno de los vecinos que había en los alrededores pues se encontraba por allí o lo había visto. Eso le permitía pues permanecer ahí durante varios días, coger provisiones, incluso aprovechó estas semanas de confinamiento para que muchas de las víctimas ni se dieran cuenta de que sus casas estaban ocupadas por este delincuente. Pero él no robaba objetos de valor, no se llevaba un televisor como otros ladrones que acuden a las casas, a las viviendas y que luego pues ese botín intentan colocarlo a través de vendiendo por internet. No, él se dedicaba simplemente pues a vivir en el campo. De hecho, en la zona de Benicàssim, ya en el verano del año pasado, pues cometió varios robos en Benicàssim no, en la zona de Valdusó, que fue identificado y detenido porque estaban sus huellas ahí. Él ha dejado normalmente su rastro, sus huellas, pero sin llevarse objetos de valor de esas viviendas, sino una vecina nos contaba incluso que se había llevado el bote de colacao, ¿no?, víveres, para luego pues desplazarse a otras zonas de monte. Le gustaba vivir en las zonas de campo y ahí era cuando cometía, digamos, los delitos más violentos, porque a veces no podía desplazar, no tenía vehículo y cometía, pero fijaros, yo creo que es que no sabía ni hacer el puente, conectar esos cables eléctricos, y por eso amenazaba a las víctimas con su escopeta para que le trasladasen. De hecho, a un vecino le obliga a llevarle hasta la localidad de Siete Aguas y lo tiene 3 horas con él y empatizan y hablan, y al final creo que le roba también un manojo de espárragos porque se lo llevaron. Pero hasta hoy podríamos decir que no había demostrado esa violencia que ha hecho hoy con ese disparo.